el plan divino de Dios era glorificarse en nuestras vidas, ¿sí? Pero glorificarse, ¿para qué? Porque muchos no entienden el motivo. Muchos creen que Jesús llegó a tu vida, ya está. Lo acepté como Dios y único y suficiente Salvador y punto. Voy a una iglesia, me congrego, busco las bendiciones, las añadiduras, pero no entiendo el plan divino, ¿sí? No entiendo el propósito. Y en esta noche yo quería hablarte de esto, del plan y del propósito que Dios tenía para Saulo y para vos y para mí. Amén. Aleluya. Entonces aquí dice que el Señor le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. Amén. Este Saulo iba a dejar de ser Saulo de Tarso, aleluya, un comandante en jefe, un general, gloria a Dios, para convertirse en un discípulo de Jesucristo, un seguidor del Señor, un seguidor del Mesías, amén, de su Salvador, de nuestro Salvador. Pero para esto él tenía que despojarse de todo lo que él, hasta el día que se le apareció el Señor, él era, ¿sí? ¿Quién era Saulo? Era un hombre de autoridad, dice la palabra de Dios, cuenta la palabra de Dios que él era un hombre que venía de conocimiento, él había estudiado, un hombre preparado, capacitado, pero tenía odio en su corazón, era cruel, él no tenía piedad por nadie, le tenían miedo, amén. Yo escuchaba el testimonio de este varón que estuvo en la radio hace un ratito, el testimonio anterior, y él contaba, de Joel, y él contaba lo mismo, decía que él antes de conocer al Señor, él robaba, él se drogaba, él hacía muchas cosas malas, y que lo único que él sabía que para él, lo único que él estaba esperando, que lo lleven preso, que lo maten. Pero ahí se le apareció el Señor. Así le pasó a Pablo. Yo lo escuchaba a él y decía, gloria a Dios, porque cuando uno tiene esos encuentros tan tremendos con Dios, uno sabe verdaderamente a quién Dios está sirviendo. Y en esta noche, lo que el Espíritu Santo me hablaba, gloria a Dios, del plan divino que Dios tiene para tu vida, el plan divino que Dios tiene en tu vida, que se gestó desde el vientre de tu madre, amén. No se gestó el día que vos conociste a Dios, se gestó este plan en vos, comenzó antes de que vos nacieras, comenzó en el vientre de tu madre, comenzó desde muchos embriones, un embrión que eras vos, lo escogió Dios y dijo, antes que naciera yo lo formaré, antes que naciera yo lo amé, antes que naciera yo lo predestiné para cosas grandes, amén. Y ese embrión que hoy en día, quizás sos una mujer, una joven, una madre, un varón grande, ese sos vos, ese soy yo, amén. Y es lo que la iglesia no entiende en esos tiempos, ¿sí? Hoy está tan desvirtuado lo que es estar en Jesús, que conocer a Jesús, que van por caminos paralelos, pero no van por el mismo camino. Porque en un momento se desvían. Uno te lleva a la verdad eterna y otro te desvía para el camino de error, amén. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando Dios habla de la predestinación, habla de ya escogerte con un plan, con un propósito, para que se cumpla en vos, pero a su manera. Pero para que esto pase tiene que suceder muchas cosas. Primero, el encuentro con el Señor. Amén. Primero tiene que haber un encuentro. ¿Y qué significa un encuentro? Un encuentro significa conocer el poder del Espíritu Santo dentro de tu ser interior. Que el ruá del Espíritu entre dentro de vos y transforme todo tu ser interior y cambie por completo tu humanidad. ¿Qué significa? Que cambie tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de vivir. Te vas a empezar a despojar, y no con obligación, sino que el Espíritu Santo te va a llevar a hacer cosas voluntarias, pero parecen involuntarias. Porque nadie quiere dejar las cosas que nos satisface la carne. Pero el Espíritu Santo, que es el que trae convicción y trae ¿cómo lo diría? Que trae convicción, nos convence dentro de nuestro ser. Hay una guerra espiritual, amén, de la cual el Espíritu Santo nos convence al arrepentimiento, que empecemos a soltar lo que ya Dios no quiere que esté en tu vida, para que vos te conviertas en ese instrumento verdadero en sus manos. ¿Se entiende? Eso pasó con Pablo. Pablo venía con una trayectoria de vida, pero él venía a los trotes, venía con jerarquías
militares, un hombre de conocimiento de la palabra, porque él se crió, comió de la palabra, estudió en los mejores colegios, si ustedes lo quieren llamar así, que le dicen Sanedrín, con los mejores maestros. Él no era una persona que no estaba capacitada, pero era una persona que estaba llena de cosas humanas, y Dios necesitaba convertirlo en un hijo espiritual. Aleluya. Entonces, en esta noche, Dios que me decía que en estos tiempos, aleluya, hay muchos convencidos, pero pocos los convertidos. Amén. Porque para ser convertidos, nosotros tenemos que primero ser transformados. Tenemos que tener un encuentro verdadero. ¿Qué significa? Dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, que nos quite todo lo que no está bien. Como el varón decía, antes se drogaba, después dejó. Cuando él llegó a tener el problema grave, ahí se acordó y reconoció que Dios era Dios en su vida, amén, y se dejó moldear. Para que vos puedas ser un instrumento verdadero en la mano de Dios, te tenés que dejar moldear. Tiene que morir tu carne, tiene que morir tus deseos, tiene que morir tus pensamientos. Tenés que literalmente dejar que el Espíritu Santo trabaje en vos. Una cosa clave que el Señor le dijo a Ananías: ve a la calle a la derecha, que allí está Saulo de Tarso, y ora. ¿Qué estaba haciendo Saulo? Estaba orando. Saulo ya estaba orando. Saulo pasó a ser un perseguidor a un hombre en menos de un día, de un segundo, a orar. ¿Cómo puede ser que un hombre que no creía en Jesús ahora estaba orando con Jesús? Estaba hablando con Jesús. Porque Jesús había entrado en su corazón. Y eso es lo que Dios en esta noche quiero que lo puedas recibir de parte del Espíritu Santo. Que Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere convertirte en un verdadero hijo de Dios. Pero para esto tiene que haber varias partes de tu vida. Tiene que morir lo almático. Los seres emocionales no pueden ser convertidos porque están bajo la emoción del alma, bajo el gobierno de las emociones. Esa persona no es convertida todavía. Porque cuando hay emoción, vos vivís constantemente bajo cada circunstancia que sucede, te duele, sufrís, llorás, te afligís, vivís bajo las emociones almáticas. Pero cuando vos estás convertido a Dios, vivís bajo el poder del Espíritu Santo, del cual te podés doler, podés sufrir, pero vos sabés que tenés a Dios y Él te va a dar la victoria sí o sí. La convicción de tus pensamientos cambian abruptamente, ¿se entiende? Entonces, el Señor, para que uno pueda entender esto, tenemos que primero reconocer de que Él es nuestro Salvador, de que nos tenemos que dejar transformar, ¿sí? Cambiar nuestra vieja vida. Cambiar nuestra vieja vida significa dejar de vivir como vivíamos, dejar de actuar como actuábamos, dejar morir nuestros deseos, nuestras pasiones. Nuestro carácter tiene que ser aplacado hasta el piso, si es posible, para que reine el Espíritu de Dios. ¿Cuál es el Espíritu de Dios? ¿Cuáles son las obras de la carne? Constantemente lo predicamos en la iglesia. Entonces, una persona que es convertida es una persona donde alcanzó a poder dominar su carne, su carácter, sus emociones. Alcanzó a entender que las cosas viejas pasaron y aquí Dios ya hizo todo nuevo. Cambias tu manera de hablar, te apartás de todo lo malo, empezás a tener deseos en tu espíritu y hambre de estar con tu Señor, con tu Dios. Ya no vivís bajo la luminaria de este mundo, que están todo el tiempo seducidos, todo el tiempo el mundo está seducido. Los cristianos, la Biblia dice, serán engañados aún los escogidos. Yo en estos tiempos, y vive Dios, y Dios lo sabe, todo el tiempo estoy orando en mi corazón, me aflijo en mi corazón, porque digo, Señor, ¿cuántos dicen conocerte y no te conocen, Señor? Andan tras la vanidad de su mente, andan atrás de la vanagloria, andan atrás de sus pasiones, y un día te aman, otro día se olvidan de vos, Señor. No te conocen, porque el que conoce a Dios y el que es convertido no se aparta jamás, dice la palabra. Y esto no es
¿cómo se diría? Como cuando uno está chicaneando, cuando uno está extorsionando, sino que la realidad, Pablo nos deja como ejemplo, así como muchos en la palabra de Dios, que cuando el Señor se le apareció en su vida, dejaron de ser los que eran los 12 discípulos, las mujeres que acompañaban a Jesús, amén, María Magdalena, cuando el Señor le dijo, ve y no peques más, esa mujer dejó de ser una prostituta para convertirse en una mujer de Dios, una sierva de Dios, donde se apartó del pecado. Pero no lo hizo así nomás. Dejó que entre Dios en su corazón. Y para ser transformado e instrumento en la mano de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Dejarnos moldear por el Espíritu Santo, amén. Dejarnos llevar por el Espíritu Santo, caminar bajo su palabra, amarlo. Una de las cosas que la iglesia en estos tiempos realmente veo que se vive, es vive en un evangelio bajo presión. Y Dios es amor. Nunca aquel que cree servir a Dios bajo presión conoció a Dios. Porque el que conoce a Dios vive, quiere estar con Dios todo el tiempo. El Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros nos clama, va Padre todo el tiempo. Queremos estar con Él, anhelamos estar con Él. Pero es necesario para que esto cambie. Quizás hoy le estoy hablando, aleluya, a aquellos que necesitan ese cambio. Porque le hablo a los creyentes. Porque el mundo no conoce a Dios. Pero el pueblo de Dios muchas veces dicen creer a Dios y no lo conocen. Se ve reflejado su vida en sus testimonios. Pablo es un fiel testimonio del cambio. Pablo es un fiel testimonio de la transformación que Dios hizo en su vida. Pablo pasó a perseguir a la iglesia, a predicar la palabra de Jesucristo y a ir a toda la sinagoga que él antes iba y ir a todos lados llevando la palabra divina de Dios, salvando las almas. ¿Y para qué Dios los cogió? Para esto. Y no cogió cualquiera. ¿Por qué? Porque si Pablo no era aquel que digan, ese fue cambiado por Jesús, ¿dónde estaría la gloria de Dios? Entonces Pablo, Dios los cogió y todo lo que él vivió fue permitido. Yo entendí algo que mi vida y toda mi vida, lo que yo pasé antes de conocer a Dios, fue permitido para poder poner en balanza qué pasó con Dios y qué me pasó a mí sin Dios. Y la cuenta me da clara. Con Dios tengo paz, tengo vida, recuperé mi identidad. Sin Dios estaba perdida bajo todas las cosas de esta tierra. Entonces Dios me hablaba de entender que somos instrumento útil en la mano de Jehová. Cuando nosotros somos transformados, somos regenerados, amén, pues tiene que haber pasos dentro de la conversión. Tiene primero que venir la transformación. ¿Qué significa transformación? Cambiar nuestra vida. Dejarnos no solo guiar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a actuar en parte y en otra parte te da lugar a que vos tomes la decisión, para que no sea bajo presión. ¿Te entiendes? Entonces vos decís, si Señor obró y me cambió acá, me salvó de esto, como la hermana contaba, Dios hizo una obra tremenda. Yo hoy decido seguir a Cristo, porque Él me mostró su gloria. Ahora yo pongo mi parte. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia, poner su parte de lo que está faltando, porque Dios nos da libre albedrío. Entonces, la transformación viene por una decisión personal, por una decisión de decir, Dios obró acá, pero lo otro lo pongo yo. Yo voy a mostrarle a Dios que también quiero que Él haga en mí lo que Él dice que quiere hacer en mí. La segunda parte es la regeneración. La persona que es regenerada es como... ¿Vieron como dicen que las células cuando pasan los años se va desgastando? Amén. Y se van regenerando las células automáticamente. El ser espiritual, cambiamos, nos mutamos de esas células muertas que estaban en nosotros, que no tenía vida, para que Dios nos regenere en espíritu, cuerpo, mente y alma. Para que nuestra mente, que estaba entenebrecida con pensamientos que no venían del reino de los cielos de Dios, pasen a ser regenerados, una mente cambiada. Tus pensamientos empiezan a cambiar, tu ser interior empieza a tener cosas que antes no tenía, a rechazar lo que vos antes querías, ¿sí? Empezás a ser regenerado, restaurado. Dios empieza a romper por dentro, a deshacer todo, a quitar, a sacar todo lo que era tu vida pasada. ¿Qué había en tu vida pasada? Pecado,
inmundicia. Amén. Un montón de cosas que podemos hablar en esta noche, pero Dios viene y regenera, entra con el rueda del Espíritu Santo, entra, limpia, purifica todo nuestro ser de la mollera a la planta de los pies. Eso es un trabajo espiritual del Espíritu Santo. Y cuando empezamos a orar y el Espíritu Santo a trabajar, es cuando empezamos a sentir un cambio dentro de nuestro ser. Y ya lo que no tenía ganas de hacer, hoy lo quiero hacer. Ya no quería estar con Dios, hoy anhelo estar con Dios. Ya no tenía fuerza para ir a la iglesia, me vuelvo a levantar en el nombre de Jesús porque tengo hambre de estar en la presencia del Señor. Amén. Entonces, ser regenerado, santificado también, porque son pasos que son para poder ser convertido. La santificación es algo muy importante en el creyente, porque los santificados son aquellos que tienen una regeneración y una transformación primero, ¿sí? Es decir, bueno, me alejo del pecado. El Señor perdona los pecados como le perdonó a Pablo. Amén. Lo regeneró, lo transformó su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de vivir. Regeneró sus células interiores. Todo su ser interior fue cambiado, mutado a nuevo, como un bebé. Es como que Dios en nosotros cuando llegamos, somos un bebé espiritual. Nuevito, limpito. ¿Vieron? Un bebé no tiene pecado, un bebé es algo frágil, algo puro. Así Dios hace con nosotros cuando llegamos a su presencia. O sea, literalmente morimos esta carne, morimos espiritualmente, gloria a Dios, para que podamos nacer en Cristo. Nacer es como decir, yo tengo tantos años de vida terrenal, pero cuando nazco en Cristo comienza mi nacimiento verdadero. ¿Cuántos años tenés en Dios y cuántos años tenés en el mundo? Son dos cosas diferentes. Amén. Muchas veces puedes tener muchos años terrenales, pero quizás sos un bebé espiritual, porque estás siendo regenerado, estás siendo santificado. Cuando alcanzamos la santificación es cuando ya somos limpios del pecado, ya dejamos lo malo, ya nos apartamos del pecado, de la inmundicia, de la maldad, de la mentira, del engaño, de todo lo que hacíamos mal. Ya nos apartamos de todo eso, ya eso no entra en nuestro ser, ya no cabe en nuestro ser. Ahora lo único que hay dentro de nuestro ser, hambre de Dios, hambre de su Espíritu Santo. Amén. Entonces Dios pasa a la siguiente etapa, a santificarnos. ¿Qué significa? A limpiarnos como cuando agarras un bebé, te lo digo así claro, y lo pones adentro de la bañera y por primera vez lo vas a bañar, se le baña el bebé, se lo limpia con cuidado, con una agua limpia, calentita, protegido. Así somos en el Señor, como ese bebé que nació con un propósito. Entonces, dejaste de ser esa persona que era para convertirte en un nuevo ser. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos que la santificación, la regeneración está sobre nosotros, es cuando empezamos a cambiar nuestra manera de ser. Y ya no somos nosotros. No estamos bajo nuestra propia voluntad. Ahora hay alguien que gobierna nuestro ser interior y exterior, porque lo interior se ve reflejado en lo exterior. Y lo que yo hago, no lo hago por mérito propio, ni porque lo quiero hacer, sino porque hay algo que me impulsa a hacerlo, que es el Espíritu Santo que está gobernando totalmente mi ser interior y exterior. Amén. Entonces Pablo alcanzó todos estos procesos y pasó a ser Saulo de Tarso. Ese hombre quedó muerto espiritual, amén, para nacer un nuevo hombre, un nuevo hijo, un ser que se llamó con nuevo nombre. Miren, hasta el nombre te da nuevo el Señor. Por eso nosotros tenemos un nombre en la tierra, pero dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que en los cielos tenemos un nuevo nombre. Amén. Ese nombre vamos a saber, nos vamos a dar cuenta cuando vayamos allá arriba. Y el Señor le puso Pablo. Amén. Pablo de Tarso. Ya no era Saulo, el que mentía, el que mataba, el que perseguía, el que todo el mundo le tenía miedo. Ahora era Pablo, el siervo de Dios. Cuando nosotros nos convertimos a Dios y alcanzamos esta plenitud del Espíritu, pero solamente lo vamos a alcanzar si nosotros le damos lugar a Dios para que lo haga. Porque una parte la va a hacer Dios y otra parte la vas a hacer vos. Amén.
Pablo fue gobernado por el Espíritu Santo, arrebatado, porque ya era el momento. Hay muchos que van a ser arrebatados así, porque llegó el momento y Dios va a hacer todo junto. Hay otros que van a llevar un tiempo, pero ese tiempo tiene límite. De lo cual en estos tiempos muchos están justificando. No, ya va a cambiar. No, es un proceso. Eso es mentira del diablo. El proceso que Dios te da tiene un límite, tiene un principio y tiene un fin. ¿Por qué? Porque Dios no va a llevarse una vida entera para que cambiarte mientras que las almas se están perdiendo. Porque lo que va a hacer después que Dios te cambie a vos es usar tu vida con un propósito. Para que vos entiendas que ya no sos vos, sino que sos una herramienta escogida en el nombre de Jesús para predicar la buena nueva de salvación a aquellos que necesitan palabra. Porque no es lo mismo un escogido que un llamado. Amén. Nosotros los escogidos somos los que estamos preparados, predestinados en esta tierra para predicarle la buena salvación a los llamados. Nosotros vamos a hacer el llamamiento a través de la palabra para que vengan a los pies de Cristo. Nosotros, sí o sí, ya estamos escogidos. Los llamados tienen oportunidad. Amén. Nosotros ya estamos predestinados. Muchos confunden el llamamiento con el escogido. El escogido y el llamado no son lo mismo. El escogido ya está escogido, lo dice la misma palabra. Pablo fue un escogido, yo soy una escogida. Quizás vos ahí del otro lado sos un escogido, una escogida. ¿Y Dios para qué te llamó? ¿Para qué pasaste todo lo que pasaste? ¿Para qué Dios te regeneró? ¿Para qué Dios cambió tu vida? Con un propósito, que vos seas su sierva, que vos seas su siervo. Amén. Somos siervos de un Dios todopoderoso, con plan de lo cual Dios quiere usarnos. A cada uno Dios predestinó con un propósito diferente. Algunos van a trabajar en un área de la viña, otros en otra. No todos vamos a cumplir el mismo rol. Pablo era uno de los 12 discípulos. Yo no soy una de las 12 discípulas. Vos tampoco, porque ellos ya estuvieron. Hoy nosotros estamos dentro del plan divino de Dios con otro propósito. Pero ese propósito se tiene que cumplir y el único que va a permitir que esto se cumpla vas a ser vos. En esta noche quería compartirte esto porque Dios me inquietaba mucho que Dios quiere convertir a su pueblo. Amén. Quiere convertir a la iglesia, que se conviertan verdaderamente en siervo. ¿Sabes qué significa la palabra siervo? Inútil, esclavo. Como le dirían a las mucamas, como le dicen, siervas de Dios. Somos servidores de Dios. Pero para poder servir de Dios primero tenemos que ser transformados, regenerados, santificados, purificados. Miren todo lo que Dios tiene que hacer en nosotros para poder Dios usarnos, de verdad. ¿Qué pasa en estos tiempos? Se levantan muchos en el nombre de Jesús diciendo: yo soy pastor, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy... ¿Y saben cómo se nota que no es verdad? Por sus frutos. Porque el convertido y escogido se cumple la palabra a rajatabla en su vida. No se mueve ni a derecha ni a izquierda. Se mantiene en su posición hasta que Cristo nos venga a buscar. Pase lo que pase. Cueste lo que nos cueste. Porque estamos en esta tierra, porque Jesús nos creó, el Señor nos creó, para que cumpla en nosotros su voluntad. Amén. Entonces, en esta noche yo quería compartir esto para que la iglesia entienda, amén, que no es importante quizás estar todo el tiempo profetizando, gritando Cristo vive, sí, amén. Acá lo importante es ser convertido. Aquella persona que es convertida nunca se aparta de Dios. En los momentos más difíciles cree en su Dios, se aferra a las promesas, se aferra a la palabra, se aferra porque sabe que lo único que tiene en esta tierra y en la otra es Dios. Es Dios. Dios es un todo para el convertido. Dios es un todo, un pensamiento, un deseo, una alegría. En el medio de las lágrimas, un refugio. En el medio de la tormenta, un refugio. En el medio de la lucha, la prueba, de la pestilencia, su sanador. Entonces, Pablo había tenido una conversión. Y esa conversión lo llevó a ser uno de los 12 apóstoles. Miren qué tremendo. No solamente él dejó
de perseguir a la iglesia de Jesucristo, sino que él se convirtió, dice su palabra, que un hombre que tuvo un encuentro con Dios, que el Señor lo llevó al tercer cielo, en el Espíritu, y le reveló cosas ocultas que hasta le dijo que no las cuente, porque eran solamente para él. Solamente alcanzamos esos encuentros espirituales, esa dimensión espiritual que Dios te lleva y te eleva, es cuando vos te dejás guiar por el Espíritu Santo. Es cuando vos entendés que tu vida le pertenece a Jesús. Cuando tu mentalidad le pertenece a Jesús, cuando tus decisiones le pertenecen a Dios. Hermano, cuando nosotros entendemos que ya las cosas de esta tierra no nos seducen más. Cuando las cosas de esta tierra ya no nos pierden, porque amamos tanto lo que tenemos, que es a Jesucristo en nuestro corazón, que no lo queremos perder. Amamos su presencia. Deseamos desesperadamente tenerlo. Tenemos miedo de que un día no lo sentamos en el corazón. Estamos anhelando todo el tiempo la presencia del Espíritu Santo. El convertido vive anhelando la presencia de Dios. El convencido vive hablando de Dios, pero su presencia no está visible en su vida. Entonces, lamentablemente, en estos tiempos de apostasía, hay muchos llamamientos santos de Dios. Hay muchos instrumentos que Dios quiere usar en este tiempo, pero que todavía no están convertidos de verdad, porque están bajo la influencia de Satanás, porque están viviendo bajo el poder de la mente, donde creen que están convertidos y hablan cosas infladas, no hablan no escuchan la voz del Espíritu Santo. El convertido se deja guiar por la voz del Espíritu. El Espíritu Santo te habla, te guía, te dice, anda por acá, hace esto, hace aquello. Pero siempre bajo la palabra, nunca bajo la emoción. El convencido es un ser emocional, alguien que está constantemente bajo la emoción del momento, bajo las influencias del momento, pero no vienen del Señor. Entonces el convertido vive bajo un propósito, bajo un plan. Miren, el apóstol Pablo, cuando fue convertido, él dejó todo para seguir a Jesús. Él lo único que le importaba era seguir a Cristo y servirle hasta que le llegue el tiempo de su muerte. Amén. Hoy en día, ¿cómo está la iglesia del Señor? Hoy en día Dios está llamándote para que ese instrumento escogido que sos, realmente Dios pueda usar tu vida en el plan perfecto que Dios tiene para tu vida. Amén. Entonces, yo anoté Jeremías 1:5. Dice, antes que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te escogí. Amén. Entonces, ahí que está diciendo Dios, que ya estábamos predestinados. O sea, no naciste por casualidad, no naciste de un repollo, no naciste para hacer lo que vos quieras. Naciste con un plan divino de que se tiene que cumplir en tu vida, pero se va a cumplir solamente si vos te dejás gobernar por Dios. No es fácil hacer morir la única vida que tenemos para dársela a alguien que no vemos. Pero si vos crees en Dios y sentiste el encuentro con Dios, vos sabés que Él es real. Amén. Los que son convertidos saben que Jesús es real, que no es mentira, que no es un engaño. Aleluya. Por eso le doy gracias al Señor, amén, que Dios en esta noche podamos entender esto, ¿sí? Entender que el Señor nos abre los ojos espirituales. Amén, amén. 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 Bueno, voy a saludar a los hermanos. Ahí me está guiando el productor. Amén. Amén. Vamos a mandar saludos a la hermana Mirta Parra, que está escuchando. Que Dios la bendiga mucho a mi hermana. Gloria a Dios. Amén. Ahí me están guiando. A Walter Saavedra, al hermano Leo Vázquez. Amén. Amén. Saludos a Laurita. Que Dios la bendiga mucho a mi hermana. Que el Señor la use. Ella tiene un ministerio precioso, amén, que el Señor la pueda usar en gran manera, y todos mis hermanos que están ahí escuchando, que Dios nos bendiga, que sea de bendición esta palabra, que puedan caminar bajo el poder de Dios. Es tan hermoso caminar bajo el poder de Dios, hermano. Yo siempre le digo, cuando escucho a los hermanos quejarse, cuando escucho a la iglesia, o miro como, digo, Qué triste no te conoce, papá, porque estar con vos es lo más hermoso. Estar en tu casa, en tu presencia,
servir a un Dios bueno, un Dios maravilloso, que nos cuida tanto, que nos ama tanto. Pero lo que pasa es que acá tiene que haber un cambio y una decisión. Dios tiene un plan perfecto, pero el único que puede frenar el plan divino sos vos mismo. Sos vos mismo. A mí cuando vienen y me cuentan, o me cuentan los problemas, o se desesperan para contar un problema del cual yo no voy a darte la salida. Yo lo único que me doy cuenta es que no conoce al Señor, porque el que conoce al Señor va a los pies del Señor. Nosotros podemos consolar una palabra, no estamos, pero vos te tenés que arrodillar. El convertido sabe dónde está su salida. El convertido, el que cree en Dios, el que sabe que Él te ama, vos te tirás a los pies del Señor a llorar, a reír, a agradecer, a pedir, a estar con Él. Amén. Por eso el Señor nos habla mucho de que somos instrumentos en las manos de Dios. Yo cuando entendí que soy un instrumento en sus manos, hice morir toda mi mentalidad, mis prejuicios, el que me señalen con un dedo y digan, ¿qué va a hacer ella? ¿Quién es esta mujer? ¿Quién la conoce? O me menospreciaban porque hablaba del Señor, o hasta el día de hoy. Muchos me tienen por menos, no les gusta, pero yo he entendido algo. Yo nací con propósito para servir a mi Cristo, no para agradar a nadie. Muchas veces le digo a los hermanos, aunque ya me conocen que estoy de hablar así por ahí de frente, le digo, nosotros nos tenemos que amar, porque así como yo te tengo que amar a vos, vos me tenés que amar a mí, porque vos no sabés si está en mí que yo tenga ganas de amarte o no, como vos conmigo, pero vos y yo lo tenemos que hacer, porque es un mandamiento divino, y el que ama a Dios se tiene que ceñir, tiene que obedecer, tiene que hacer morir su carne, tiene que aprender a perdonar, tiene que aprender a caminar sobre las aguas, sobre los problemas, a confiar en Dios, en lo sobrenatural. Cuando nadie cree en Dios, vos tenés que estar creyendo. Cuando no tenés nada para comer, vos tenés que saber que tu Dios te suplirá todo, que Dios va a enviar los cuervos. Vos cuando estás enfermo, vos sabés que la última palabra tiene Dios en tu vida de sanidad. Cuando todos se levantan contra vos, te persiguen tus enemigos, vos sabés que tenés uno que te defiende. Es la fe, porque sabemos que estamos convencidos, no estamos seguros, pero súper seguros que Dios es real en nosotros, amén. Y que a un escogido, y que a un siervo de Dios, tenemos quien nos defiende, porque el Señor dice en su palabra que Él es nuestro ayudador, amén. Tenemos, la verdad que el conocer a Cristo es lo más maravilloso que le puede pasar a un ser humano, aleluya. Estaba mirando acá, mientras que estamos hablando, saludo a mi hermano Cristian Corradini, amén, que el Señor nos bendiga, que también está conectado, gloria al Señor, amén. Y bueno, nada, esta palabra el Señor me habla de entender y de comprender el plan, el divino y el propósito, que somos instrumentos en la mano de Jehová, que somos hijos de un Dios poderoso y que nos tenemos que dejar usar, amén. No, yo hoy no tengo ganas, hoy no puedo, hoy es más importante esto que Dios. No, un convertido deja todo y primero su Dios y después hace lo que tiene que hacer. Pablo lo hizo, amén. Cuando yo conocí al Señor, vive Jehová, aleluya, yo lo primero que tuve que tomar la decisión de dejar todo. Y bueno, llegaba el día que estaban todos reunidos, mi familia, y yo tenía que servir a Cristo. Y yo le decía a todos, paraba la pelota y le decía, discúlpeme, yo me tengo que ir. Pero mirá, cómo te vas a dejar la familia, cómo vas a dejar en este momento que estamos de asadito, cómo vas a dejar en este momento que vamos todos para allá y vos no querés, no nos amás, no nos valorás. Empiezan a chicanearnos. Pero ahí es donde vos te tenés que parar firme y decir, ¿qué decidí de mi vida? Yo no puedo estar bajo el gobierno de los deseos de los demás. Yo tomé una decisión, seguiré a Cristo, aunque todos me dejaran. La palabra de Dios dice, aunque todos te dejaren, Dios con todo te recogerá. Está hablando de esto, está hablando de que por la causa de Jesús, muchos te van a dejar, porque cuando llegue el momento que vos sirvas a Dios, te van a coaccionar, te van a trabajar los sentimientos, te van a acusar, se te van a enojar. A mí me ha pasado.
se me ha enojado, se me ha levantado primeramente lo de mi casa. Pero yo le dije, Señor, yo elegí seguirte a vos, Señor. Entonces, si ellos me aman, que me esperen. Y si no, Señor, yo te sigo a vos. Yo te sigo a vos porque yo tuve un encuentro con Dios. Yo sé quién sos vos. Yo no te puedo fallar. Y nosotros no le podemos fallar a Jesús, hermanos. Vos no le podés fallar a Jesús si sos su sierva. Si Dios te escogió el vientre de tu madre para que vos seas su instrumento, tenés que seguir a Jesús hasta el último día de esta tierra. Hasta que se cierren tus ojos. En la iglesia constantemente lo digo, hasta que se cierren nuestros ojos, tenemos que servir a Cristo. Pero no por interés, sino por la responsabilidad de reconocer que fuimos llamados con propósito. Somos soldados de aquel que nos llamó. El soldado nunca deja tirado las armas y se va y vuelve. Hoy en día pasa eso, iglesia, porque el convertido, aunque nadie vaya a la iglesia, va. Aunque nadie le sirva, sirve. Aunque nadie lo alabe, lo alaba. Aunque nadie vaya a hacer lo que Dios le mandó a hacer, ese soldado va. Pero cuando llegue el momento, recibirá la corona de vida. Recibirá la corona eterna. Ese es el plan de Dios. Darte la corona. Él tiene una corona para vos. Él tiene una corona tremenda para vos allá en los cielos. Pero ¿cómo la vas a recibir? Siendo inconstante, no dejándote moldear por el Espíritu Santo, no haciendo morir tus deseos para que Dios te regenere, mucho menos podés santificarte. Hoy suben a servir a Cristo de cualquier manera. No se santifican, no se purifican, no se reconocen, son rebeldes. Hoy en día el pueblo está rebelde porque no conocen a quien los llamó. No agachan la cabeza delante de su Dios. Y nosotros, mi hermano, tenemos que agachar la cabeza delante de nuestro Señor, porque Él es nuestro Rey, Él es nuestro Padre, nuestro Salvador, amén. ¿Cómo no darle gloria al que nos llamó y al que nos perdonó de todos nuestros pecados? Y tiene un plan divino para mi vida. Estoy dentro de la élite de Cristo, por Dios. Estamos dentro de la élite. ¿Saben lo que es eso? La élite dice que es lo mejor de lo mejor. Dios nos llamó a nosotros lo mejor de lo mejor entre lo peor. Nos llamó, nos purificó, nos santificó, nos perdonó para que seamos de la élite, del Espíritu, por decirlo así, por llamarlo algo moderno. Ni siquiera un presidente de la nación se compara frente a un ministro que esté bien delante de su Señor. Aún las naciones, dice la palabra, se rendirán ante el Padre. Por eso dice que Pablo fue escogido como instrumento para llevar su palabra, gloria a Dios, a los gentiles, reyes y a los hijos de Israel. ¿Qué te está diciendo con esto? Que podés ser un instrumento para que Dios te lleve a predicarle a un presidente, a las naciones. Todos se doblegan ante el Señor. Amén. Si nosotros miramos esto y entendemos lo que Dios nos está diciendo, somos bienaventurados por haber sido escogidos entre tanto, por haber sido escogidos de este mundo que está perdido. Nosotros alcanzamos salvación y alcanzamos misericordia. Amén. Así que, nada, mi hermano, yo le comparto esto porque realmente me amonesta el Espíritu Santo para que lo pueda compartir. Es tan profundo, pero traté de que sea lo más claro, sencillo, amén. Que en esta noche puedas entender que sos un instrumento en la mano de Dios. Que déjate llevar por Dios, déjate guiar por Dios. Amén. Seguí a Cristo, seguí a Jesús. Seguí el camino angosto. El ancho te va a llevar a la perdición. El ancho te va a ofrecer todo, pero siempre se dice humanamente que el diablo te va a dar todo, pero después te va a dar la espalda. Amén. Por eso, nada, agradecida a Dios porque puedo traerte esta palabra. Dios quiera en el nombre de Jesús que vos puedas recibirla en tu corazón, que vos puedas entender que sos un siervo amado, que fuiste escogido entre tantos embriones. Fuiste vos, fui yo. Y hoy estamos aquí, amados por Dios, amados por el Señor. Cada día que abrimos nuestros ojos, Él está ahí mirándonos, cuidándonos como ese padre que nos dice: dormiste bien, hija, dormiste bien, hijo, yo te cuido. Un Dios que nunca nos va a desamparar. Un Dios que nunca nos va a dejar solo. Un Dios que nos prometió estar con nosotros hasta el fin. Que en esta noche vos puedas entender
lo hermoso que es servir a Cristo, lo hermoso que es estar con Dios, amén. Quizás soy muy efusiva porque conozco a este Dios tan hermoso, aleluya, que sé que lo que estoy hablando no es una palabra que te la estoy predicando, es una palabra viva en mi corazón, en mi vida. Una palabra que me costó lágrimas, donde muchos me dejaron, donde hasta el día de hoy muchos no me quieren, no me aceptan porque hablo de Cristo, porque soy celosa de su palabra, porque predico el Evangelio, porque no me doblego a las cosas de este mundo, porque no me dejo arrastrar por las cosas de este mundo. Y no, porque yo sé a quién estoy sirviendo. Dios quiere que tengas identidad de siervo, identidad de sierva, que estés siempre en su presencia, con gozo, con alegría, amén. Así que nada, agradecida al Señor porque yo me prendo, como le digo siempre a los hermanos, fuego cuando se trata de hablar de mi Señor, de mi Padre, del que un día tuvo misericordia de mi vida y que hasta el día de hoy, mis hermanos, les puedo asegurar que Él es el que suple todas mis necesidades conforme a su riqueza en gloria, tanto en lo terrenal como en lo espiritual, que nunca me ha desamparado y que nunca me va a desamparar. Es un Dios bueno, amén. Por eso, tomate esta palabra, como el Señor escogió a Pablo, Dios te escogió a vos. Sos instrumento en sus manos. ¿Qué quiere hacer Dios de tu vida? ¿Para qué fuiste llamado? Vos sabés en tu corazón cuál es el plan. Déjate llevar, déjate moldear, entregate. Hoy tirate en el abrazo de Jesús y decirle, a partir de hoy, Señor, te voy a servir de verdad. A partir de Señor, hoy voy a hacer morir toda mi carne, mi vida entera, para que tú reines en mi vida como mi Señor, como mi Dios y como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Nunca se olviden de nombrarlo al Señor Jesucristo con nombre y apellido, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Él es Jesús de Nazaret. Amén. En nombre sobre todo principado, dice la palabra. Amén. Así que bueno, nada, agradecida al Señor. Ya estamos terminando, ¿no? Gloria al Señor, amén. Así que le comparto esta palabra, que sea de bendición. Amén. Me están guiando por aquí, así que yo escucho. Saludamos a todos los que están escuchando la palabra, que sea de bendición. Hermano, estamos en tiempo de apostasía. Cuidado con los falsos profetas, cuidado con los engaños y las luminarias de este mundo. Cuidado, los convertidos no se dejan engañar, porque dice la Biblia, serán engañados aún los escogidos. Pidan al Señor discernimiento de espíritu, que toda la palabra sea palabra clara, correcta, precisa. Dios no es Dios de confusión. Amén. Así que le comparto esta palabra, bueno, y que sea de bendición. Saludo a todos los hermanos. Ahí está Maro Amarilla saludando. Que Dios bendiga a mi hermosa hermana. La amo mucho. Amén. Avisamos, amén, me están haciendo señas porque yo soy lenta acá. El próximo jueves, si Dios quiere, tenemos aquí viviendo la palabra. Y justamente el título de la palabra de este programa es por eso. Es justamente por eso, porque hay que vivir la palabra. No hay que caminar de costado, hay que vivirla. La palabra se vive. Muchas veces vas a llorar, muchas veces vas a sufrir, vas a ser abandonado, muchas veces, pero la palabra ahí se glorifica en tu vida, amén. Así que nada, tenemos el jueves que viene de 20, viviendo la palabra de 2021, me dice el siervo, y me están diciendo que me vaya despidiendo, ¿ves? Yo ya ahora me enganché. Así que saluda a todos mis hermanos, los esperamos mañana, tenemos reunión general, tenemos las iglesias también, las iglesias TDS, Barrio Luján, Barrio San Nicolás, Claypole, Uxon, Carolina 2, kilómetro 26, Barrio San Jorge, ahí donde están las puertas que se abrieron, que el Señor bendiga a cada pastor y a cada alma que va en ese lugar, en el nombre de Jesús. Así que saludo a todos, que Dios los bendiga mucho, los amo en el nombre de Jesús y que sea de bendición esta palabra. Amén. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El Señor es mi luz, el Señor es mi salvación, no temerá mi corazón, no temerá mi corazón.
mis adversarios y enemigos tropezaron y cayeron. El Señor es mi luz, el Señor es mi salvación. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no temerá. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré,